Hola amigos, esta historia que quiero contar hoy comienza cuando el abuelo de Juan Carlos, Alfonso XIII, por cierto bajo cuyo reinado España sufrió 2 dictaduras, hizo renunciar a su hijo Jaime al trono cediéndoselo a su otro hijo Juan, es decir, al padre de Juan Carlos. Como heredero a la corona española y fiel pupilo del dictador Franco, Juan Carlos recibió una extensa formación militar, pero no contaba con que su padre prefería como sucesor a su otro hijo, llamado Alfonso. Con el objetivo de garantizar la sucesión a la monarquía a su elegido, Franco puso en manos de Juan Carlos, cuando éste tenía 18 años, un revólver para que asesinara a su hermano Alfonso. Fue así como en el año 1956 y en la residencia de Estoril, en Portugal, Juan Carlos disparó a su hermano menor, destrozándole la cabeza. Este asesinato no solo no fue investigado, sino que fue ocultado y envuelto en un halo de olvido. Y la prensa portuguesa, sometida a la dictadura del general Salazar, acalló a propósito este suceso. Pero resulta que los 2 hermanos se encontraban solos en el momento del suceso. Y cuando su padre, Juan, entró en la sala y vio lo que vio, le dijo a su hijo Juan Carlos: «Júrame que no fue a propósito». Aquella fue otra tragedia en una larga lista de infortunios sucedidos a los descendientes de Alfonso XIII y que contaba con niños muertos al nacer, infantas fallecidas muy jóvenes, accidentes varios. Al día siguiente del asesinato de su hermano, Juan Carlos volvió a la academia militar en la que había sido formado en el uso de las armas. Pero resulta que había otro aspirante al trono, el hijo de Jaime, también llamado Alfonso, y al que Franco se encargó de eliminar. Alfonso de Borbón falleció mientras bajaba una pista de esquí en Colorado, en el año 1989. Ese día se celebraba el Campeonato Mundial de Esquí y esa pista solo estaba abierta al jurado. Un cable que había sido puesto a propósito en la pista por la que se deslizó Alfonso consiguió degollarle. Pero Alfonso no murió en el acto, estuvo tendido durante 40 minutos en el suelo, con vida aún, ¿no? Y tardaron 2 horas en llevarle a una clínica que distaba tan solo 16 kilómetros. Antes de ser asesinado, Alfonso se había casado con la nieta de Franco y había tenido 2 hijos. Pero su primogénito había muerto en un accidente de coche en el año 1984. Entre las personalidades próximas a Franco, que no aprobaban la designación de Juan Carlos y sí la de su primo Alfonso, estaba el almirante Carrero Blanco, quien también fue asesinado en un atentado en el año 1973. Pues bien, con el terreno libre, Juan Carlos se proclamó heredero al trono y fue nombrado rey de España tras la muerte del dictador, quien ya había dejado todo atado y bien atado en manos de su sucesor. 6 años después de la muerte de Franco, Juan Carlos, que llevaba años oyendo las quejas de militares, empresarios, banqueros y obispos para que cambiara al presidente del gobierno, que por entonces era Adolfo Suárez, hizo que éste dimitiera. Y con el objetivo de fortalecer la monarquía en España, organizó un falso golpe de Estado que debía representarse el día 23 de febrero de 1981, justo en el mismo momento en el que se iba a celebrar la sesión de investidura del sucesor de Adolfo Suárez, que era Leopoldo Calvo Sotelo. Se llamó la Operación Armada, por el general Alfonso Armada, que había sido el preceptor de Juan Carlos cuando éste era niño y también su hombre de confianza desde que era príncipe. El comandante Cortina, de acuerdo con Armada y bajo las órdenes de Juan Carlos, puso en marcha lo que se llamó el 23F, la entrada del guardia civil Tejero en el Congreso y el secuestro de los diputados durante toda la noche. De este acontecimiento se grabaron multitud de cintas que luego desaparecieron, un episodio vergonzoso que se cerró con rapidez, sin investigación y con la desaparición de todas las pruebas. Y quienes participaron de esta mentira, representantes públicos, ocultaron y desvirtuaron la realidad de lo que había sucedido. El coronel Milans del Bosch afirmó lo siguiente:
El rey quiso dar un golpe de timón institucional y me autorizó a actuar de acuerdo con las instrucciones que recibiera de Armada. Fue así como engañaron a todos los españoles, porque en España Juan Carlos es intocable y está por encima de las instituciones. Y según la Constitución, no tiene responsabilidad ni política ni penal, es decir, es una persona blindada por la Constitución. Con este poder que le dio la Constitución, Juan Carlos se hizo multimillonario. Son conocidos sus acuerdos con las potencias petroleras, de las que cobra una comisión por el petróleo que viene a España, y por la multitud de préstamos que pide a la banca y que nunca paga. La monarquía saudí le concedió un crédito de 100 millones de dólares y la misma cantidad le dio la empresa kuwaití Kio mediante el empresario Javier de la Rosa. Pero hay un pacto de silencio de la prensa española para no desenmascarar todas sus tramas ocultas. Sin embargo, Juan Carlos se encuentra implicado en todos los asuntos sucios y turbios del Estado, como es el tema del GAL, los llamados grupos antiterroristas de liberación, que practicaron el terrorismo de Estado o guerra sucia contra la organización terrorista católica ETA, implicados en el secuestro, la tortura y la ejecución no solo de terroristas, sino también de no terroristas. ETA, que servía a los intereses del Estado, como lo hizo en el atentado de Carrero Blanco, sirvió también para preparar el terreno al poder de José María Aznar. Porque el que por entonces era presidente del gobierno, Felipe González, y ante la posibilidad de ser acusado él de estar detrás de los GAL, de ser el señor X, que se encontraba tras la banda asesina, presionó a Juan Carlos con contarlo todo. Sobre todo con contar que el famoso señor X era el mismísimo Juan Carlos. Ante esta amenaza, Juan Carlos tramó un falso atentado contra Aznar en el año 1995 que le convirtió en una especie de héroe, un golpe de efecto que le aupó a la presidencia del gobierno al año siguiente. Y fue así como Aznar pudo apoyar a Bush en su guerra contra Irak. Cuando en marzo del 2003 Bush llamó a Aznar para organizar su apoyo a la guerra, Aznar le pidió que hablara primero con Juan Carlos. Bush le dijo a Juan Carlos que iba a retirar la resolución de las Naciones Unidas que desaconsejaban su intervención en Irak y que iba a dirigir un mensaje al pueblo americano para que éste apoyara la guerra. Otro golpe de efecto de carácter terrorista se produjo apenas 2 días antes de las elecciones generales del 2004, en donde Aznar lo tenía difícil para seguir en el poder. Es el llamado 11M, porque fueron atentados terroristas que se produjeron el 11 de marzo con la intención de cambiar el voto de los españoles. 10 explosiones casi simultáneas en 4 trenes a la hora punta de la mañana, y en donde fallecieron cerca de 200 personas y casi 2000 quedaron heridas. Pues bien, los vagones que explotaron fueron mandados a desguazar 2 días después del atentado. Y esta es la prueba más clara de la complicidad y del encubrimiento por parte de las autoridades españoles, jueces y políticos. De hecho, los peritos de la policía y de la Guardia Civil dijeron una cosa en un principio y al llegar a la sala del juicio dijeron lo contrario. Ya hay pruebas de que se mintió en el juicio y de que el fiscal general del Estado no actuó para aclarar lo que realmente sucedió. Juan Carlos también ha sido acusado de utilizar a la entidad bancaria, la Caixa, para lavar su fortuna y para sacar de España miles de millones del erario público y de sus negocios ilícitos o de sus mediaciones mafiosas. Acusado de embolsarse 16.000 millones de euros de los preferentistas de Bankia y de las cajas de ahorro, que son activos financieros que estas entidades, bajo engaño, ofrecieron a muchas personas, ocasionando que éstas perdieran sus ahorros. Y mientras las personas eran desahuciadas de sus casas por los bancos, muchos políticos, jueces, fiscales y empresarios se adjudicaron estas viviendas a precio de saldo. También se le acusa de llevarse fuera de España más de 1.000 millones de euros por la OPA de Lukoil, junto a su amante, la princesa alemana Corina, una más de sus más de 1.500 amantes,
con algunas de las cuales tuvo hijos ilegítimos. La reina Sofía, harta de aguantar infidelidades, como cuando le descubrió con la artista Sara Montiel, se fue a vivir a Londres. Por cierto, Juan Carlos y Sofía, así como la reina Isabel de Inglaterra y su marido, el duque de Edimburgo, son todos tataranietos de la reina Victoria, son todos familia. Sofía también sabía lo de sus otras amantes, entre las que destacó Bárbara Rey, con quien Juan Carlos tuvo una larga relación, hasta que el artista le empezó a presionar con cierto material que ella misma había hecho grabar y en donde Juan Carlos hablaba del 23F. A cambio de su silencio, Bárbara estuvo cobrando mensualmente un dinero de los fondos reservados del Estado. Pero la vida licenciosa de Juan Carlos va más allá, al estar también implicado en los asesinatos de niñas, en rituales satánicos, en los que participaban políticos, banqueros, jueces y, por supuesto, la jerarquía eclesiástica, como es el caso del crimen de Alcácer. 3 niñas valencianas que fueron violadas, torturadas durante un mes y finalmente asesinadas en la cripta de un monasterio. Y en cuyo crimen también están implicados un psiquiatra, un exgobernador civil, un exdirector de televisión española, un productor de cine. Más de 150 niñas desaparecieron misteriosamente y la investigación de esos asesinatos fue torpedeada por el Estado. El teniente Manglano, que era por entonces el jefe de los servicios secretos, era también el conseguidor de las orgías sexuales y de los rituales satánicos en los que participaba el rey. A fin de cuentas, Juan Carlos es el que controla a los servicios secretos que trabajan para él. El caso es que las familias reales de todo el mundo participan de estos rituales sangrientos, y esto es algo que ya se empieza a conocer. Por este motivo fue asesinada la hermana de la entonces princesa Leticia, Erika. Ella conoció detalles de los asesinatos rituales de la realeza y de cómo el entonces príncipe Felipe se transformaba en reptiliano, algo similar a lo que contó Diana de Gales y que también fue asesinada. Estas conversaciones entre Leticia y su hermana, que vivían juntas, habían sido grabadas por los servicios secretos, y Erika estaba tan aterrada con las cosas que le contaba su hermana que quiso alejarse de la familia real. Conocedora de estos secretos oscuros, Erika fue envenenada, porque era un peligro para la corona que no quiere que estas cosas se sepan. Pues bien, amigos, vamos a seguir los españoles manteniendo a esta familia que vive de lujo a costa de nuestros impuestos, mientras los españoles pasan hambre y se quedan en la calle sin casa. ¿Vamos a seguir permitiendo que el dinero de los españoles siga saliendo a los paraísos fiscales? Y la República no es una alternativa, es más de lo mismo. La alternativa es que les ignoremos, que no vayamos a votar, que les borremos de nuestras vidas, que pasemos de ellos, que nos salgamos del sistema, y así dejaremos de alimentar a esta pandilla de asesinos que se encuentran detrás de las cosas más horribles que pasan en nuestro país. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Hasta pronto.